Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Sandra Álvarez, soy la coordinadora técnica del Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad Pacto de Productividad, una alianza público-privada liderada por la Fundación Corona y la Fundación Saldarriaga Concha. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Julio César Martínez, quien nos va a hablar acerca de algunas recomendaciones y buenas prácticas para la inclusión de esta población en el sector empresarial. Doctor Julio, bienvenido. Le agradecemos que inicie contándonos un poco acerca de su experiencia académica y laboral. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy abogado de la Universidad de Medellín. Tengo una especialización en formación empresarial de la Universidad Pinar del Río de Cuba y una especialización también en responsabilidad social empresarial con la Fundación Castilla de la Mancha de España. Adicionalmente, soy coach ontológico certificado por ICONEX Internacional. En cuanto a la experiencia laboral, trabajé todo el tiempo en áreas de recursos humanos. Entonces estuve encargado de áreas de recursos humanos en empresas como Postobón, Banco Popular, Clínica Medellín y, pues no menos importante, haber terminado mi vida laboral como gerente de gestión humana del negocio de café de Grupo Nutresa. Adicionalmente, soy consultor experto certificado por la Fundación Más Familia de España en empresas familiarmente responsables. Y obviamente también me desempeño en la actualidad como consultor empresarial del programa de promoción de inclusión laboral de personas con discapacidad, Pacto de Productividad. Perfecto, doctor. Quisiera empezar preguntándole acerca de cuál fue ese acercamiento o cómo fue ese acercamiento inicial que usted tuvo con el mundo de la discapacidad y con todo lo relacionado con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Bueno, el primer acercamiento que tuve lo tuve precisamente siendo gerente de gestión humana del negocio de café de Grupo Nutresa. Por allá a finales del año 2007, llegó a mi oficina una hoja de vida, la cual me llamó mucho la atención porque en su parte superior al lado de su fotografía estaba resaltado la palabra "soy sordo". La pregunta que me hice es, pues, él tiene que escribir de manera tan resaltada es para que lo escuchen, pues, ¿será que nadie lo escucha? Y dije, pues vamos a escucharlo y entender por qué tiene que recurrir incluso a ese tipo de estrategias, pues. Efectivamente lo llamé, tuve una primera entrevista con él y me sorprendí porque ya tenía experiencia laboral y esa experiencia laboral la tenía como auxiliar logístico. Y eso me motivó mucho porque Colcafé, que es una empresa del Grupo Nutresa, tiene ese cargo de auxiliar logístico y las funciones que él desempeñó en esa otra empresa son muy similares a las de Colcafé. Pero había un problema y era que nosotros no teníamos experiencia en vincular personas con discapacidad y menos sordos. Entonces, la decisión que tomamos es que aquí en la ciudad de Medellín existe una fundación que se llamaba Prodébiles Auditivos. Hoy se llama Fundación Óyeme y nosotros conocíamos la directora de esa fundación, frente a lo cual le pedí a la jefe de Bienestar Social y Responsabilidad Social de Colcafé que hiciéramos una cita con la directora de esa fundación para que nos hablara de ese mundo del sordo y entender realmente cómo podemos ayudar a esa población. Efectivamente, tuvimos una conversación larga, unas 3 horas, nos ilustraron supremamente bien de ese mundo del sordo y la única conclusión que nosotros sacamos en esa reunión es que definitivamente el mundo de la discapacidad era un mundo definitivamente de exclusión y de pobreza. Pero entonces ya yo soy abogado de profesión, entonces
tenía que empezar a estudiar el tema de un mito que ha existido en los empresarios de que no se pueden contratar personas con discapacidad porque no se pueden despedir. Y efectivamente me dediqué a estudiar a fondo el tema y yo mismo llegué a la conclusión de que eso era simplemente un mito, puesto que yo partía de la base de que si la causa por la cual yo contrataba a la persona era la discapacidad, pues yo perfectamente podría despedir a esa persona por cualquiera de las causas legales que tiene establecida la legislación colombiana. Esto, pues obviamente, era aparentemente un riesgo. De hecho, colegas me dijeron que era un riesgo lo que íbamos a hacer, pero realmente uno en la vida tiene que escoger entre la responsabilidad social de incluir a esa población o el miedo legal a tomar la decisión. En el mundo hay una persona que se llama Nick Vujicic. Nick Vujicic, para quienes no saben, es una persona que tiene una discapacidad consistente en que le faltan sus 2 brazos y sus 2 piernas. Y Nick Vujicic es la frase de Nick Vujicic cuando una frase que me impactó mucho en uno de sus libros, que dice que la peor discapacidad que tienen los seres humanos es el miedo. Y yo creo que de alguna manera lo primero que tenía yo que derrotar era el miedo para poder arrancar ese proceso. Pero entonces, para poder arrancar, lo primero que le dijimos a la Fundación Óyeme es, bueno, ayúdenos en todo el proceso de seleccionar los sordos. Y efectivamente nos acompañaban en todo ese proceso de enganche y selección de esas personas. Y decidimos hacer la primera contratación en febrero de 2018. Precisamente la persona que nos llevó la hoja de vida que les mencioné anteriormente. Posteriormente, en el 2010, el programa Pacto de Productividad, que en ese momento era un proyecto en Colombia para construir un modelo de inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestro país, nos contactó y nos dice que quería saber qué era lo que estábamos haciendo nosotros con la inclusión de población sorda. Y para nosotros fue un feliz encuentro porque de alguna manera Pacto de Productividad tenía la gente experta en ese tema. Y esto nos permitió, de alguna manera, nosotros iniciar un proceso más sistemático, más ordenado de cómo hacer verdaderamente una inclusión que fuera duradera en el tiempo. Y en esto, aquí hago mucho énfasis a las personas encargadas de talento humano. Y es que tengamos la humildad de aceptar que nosotros nunca fuimos preparados para seleccionar personas con discapacidad. Siempre que queramos seleccionar personas con discapacidad, es absolutamente necesario acompañarnos de entidades expertas. Pacto de Productividad fue muy importante porque la primera pregunta que me hizo es, ¿y usted por qué no vincula sino sordos? La verdad es que yo no tenía respuesta para darle. Le dije, no, estoy arrancando este proceso con personas con discapacidad. Y ahí fue cuando ellos nos abrieron la posibilidad de que hiciéramos vinculación de otras discapacidades. Y eso pues es una cosa que agradezco mucho porque Colcafé realmente finalmente trabajó en inclusión en muchas discapacidades. Y adicionalmente nos hizo saber que el SENA tenía programas de formación para personas con discapacidad, que nosotros debíamos también de alguna manera de incursionar también en vincular aprendices y practicantes. Finalmente, yo me retiro de Colcafé en enero de 2018. Entonces yo ese proceso prácticamente de inclusión lo tuve 10 años. Y yo sí quiero darles un poco los datos de lo que significaban esos 10 años en Colcafé. En esos 10 años vinculamos
con el acompañamiento y con la asesoría del programa Pacto de Productividad en todos los momentos, unas 83 personas. Vinculamos directamente a la compañía en diferentes cargos 41 personas y hicieron sus prácticas empresariales como tecnólogos, técnicos y profesionales otras 42 personas. Un poquito para darles un dato del por qué Colcafé tenía una variedad tan grande en el tema de inclusión, les puedo decir que los 41 vinculados eran 17 sordos, teníamos un sordo ciego, teníamos 15 personas con discapacidad física, 4 con discapacidad cognitiva y 4 con discapacidad visual. Y en cuanto a los 42 practicantes, increíblemente tuvimos 32 personas con discapacidad cognitiva. Lo digo increíblemente porque fue la última discapacidad en la cual nosotros incursionamos. Yo también tengo derecho a tener mis miedos y mis sesgos y finalmente no me atrevía a vincular personas con discapacidad cognitiva, pero después de tener 32 aprendices en el área logística sordos, llegué al convencimiento de que estaba absolutamente equivocado. Fuera de esos 32 en practicantes vinculamos fuera de esos 32 con discapacidad cognitiva, vinculamos 7 sordos, 2 con discapacidad física y un caso muy especial que tuvimos con un practicante que era una persona autista y en el cual para mí fue una experiencia muy bonita y en la cual también, pues aquí también hago ese llamado a que no nos dé miedo tampoco vincular personas autistas. Ok, perfecto, doctor. Muy interesante todo el recorrido que ha tenido en relación con cómo llegó a la inclusión laboral y cómo ha venido, digamos, transcurriendo en el tiempo. Pero entonces usted tiene en este momento otro rol, que es el rol como consultor del programa Pacto después de salir de jubilado de Colcafé. Y en este proceso, digamos que en este rol que usted ha cumplido ya como consultor del programa Pacto de Productividad, ¿nos puede contar un poco acerca de cuál es la realidad social de las personas con discapacidad? Para entender la realidad, para entender la realidad de las personas con discapacidad, la mejor forma de entenderla es con las cifras. Y es bueno que sepamos que en el mundo hoy tenemos más de 1.000 millones de personas con discapacidad. Eso es lo que se estima. Según los datos del censo del 2018, hoy en Colombia el DANE reporta que tenemos 3.276.000 personas, o sea, un 7.2% de la población. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud habla de que en el mundo hay un 15% de personas con discapacidad. Yo particularmente creo que Colombia se acerca más a esa cifra que habla la Organización Mundial de la Salud, porque no olvidemos que Colombia es un país que en los últimos 50 años hemos vivido un proceso de guerra y violencia que indudablemente nos ha generado muchas más discapacidades. Empiezo por Colcafé, en el cual tuvimos soldados precisamente por mina antipersona. Entonces, definitivamente soy un convencido de que la estadística que da, o el índice que da Organización Mundial de la Salud está mucho más acercado a la realidad, incluso la colombiana. Otro dato que es muy importante que tengamos en cuenta es que 1 de cada 20 niños con discapacidad no terminan la secundaria. Sí, 1 de cada 20 niños con discapacidad no termina la secundaria. Esto es un drama social definitivamente a nivel de educación y a nivel de futuro para la niñez
con discapacidad. Hay otro dato muy importante que es que nos lo da el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, que lo administra el Ministerio de Salud y el DANE, el cual nos dice que hay un 3.1% de niños y niñas con discapacidad en edad escolar. Cuando nosotros cruzamos esos datos con el Sistema Integrado de Matrícula SIMAD del Ministerio de Educación, nos encontramos entonces que cerca de 125.000 niños o niñas con discapacidad están excluidos del sistema educativo colombiano, lo cual incrementa las posibilidades de que esas personas en el futuro jamás van a llegar, por ejemplo, al mercado laboral. Otro dato muy relevante es que una familia con hijos con discapacidad tiene el doble de posibilidades de vivir en la pobreza que cualquier otra familia, ya que normalmente uno de los miembros de la familia se debe quedar cuidando la persona con discapacidad. Actualmente se calcula que en América Latina y el Caribe hay más de 50 millones de personas con discapacidad. Las tasas de desempleo de personas con discapacidad se acercan al 90%. Fluctúan entre un 80 y 90%, pero muy acercadas al 90%, lo cual nos dice del drama tan inmenso de estas personas. Un tema muy importante que también hay que ser relevante cuando hablamos tanto de que discapacidad y pobreza son hermanas, es que el 80% de las personas con discapacidad pertenecen a los estratos 1 y 2. No vincular personas con discapacidad en Colombia se calcula que puede tener un costo cercano al 7% del Producto Interno Bruto. De manera que también estamos dejando de aportar a ese Producto Interno Bruto cuando no estamos vinculando a las personas con discapacidad. Es importante, y lo repetimos en todos los eventos que hacemos desde el programa, que cada vez que una persona con discapacidad obtiene empleo, además de que le estamos afianzando su derecho como ciudadano al trabajo, le estamos dando autonomía. Esa persona entra formalmente al sistema de seguridad social, lo cual genera bienestar para él y su familia. Una cosa muy importante, deja de vivir de la caridad y la asistencia del Estado y entra al ciclo económico, productivo y de consumo del país, con lo cual pues obviamente tenemos un mayor desarrollo y un mayor bienestar en la sociedad. Doctor Julio, muy interesante todo este contexto que nos acaba de dar acerca de la realidad de las personas con discapacidad. Y entonces ahora, eh, dirigiéndonos un poco más ya a las empresas y en cuanto a ese rol que ellos tienen que desempeñar, ¿por qué considera usted que es relevante que las organizaciones actúen sobre la base del desarrollo sostenible, por un lado, y cómo una práctica como la inclusión laboral puede estar alineada con los objetivos de desarrollo sostenible? De entrada afirmaría que el actuar de las empresas sobre la base del desarrollo sostenible es un imperativo hoy, porque las empresas hoy no solo tienen la función de crear valor económico para las organizaciones, deben contribuir con la sociedad creando también valor social. El desarrollo sostenible lo debemos de entender siempre en las 3 dimensiones: la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. En la dimensión económica, pues está la finalidad principal y es la sostenibilidad económica de la organización. Ella, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través de indicadores como sus ventas, su productividad, su eficiencia, su innovación, su código de buen gobierno corporativo.
Ya la otra dimensión, que es la ambiental, tiene una finalidad principal, y es que en su actuar empresarial, pues siempre esté intentando cuidar el planeta. Y para ello, las empresas pues se deben de comprometer con procesos limpios, disposición adecuada de residuos, control de emisiones que no afecten el medio ambiente, control en el consumo de agua y de energía y de gases de efecto invernadero. Y finalmente tenemos, no menos importante, la dimensión social, que la dimensión social tiene como finalidad o como objetivo construir una mejor sociedad para todos. Esa dimensión es muy relevante y habla de ese relacionamiento armónico que tiene la empresa con todos los grupos de interés con que se relaciona. Estamos hablando de la comunidad, estamos hablando del Estado, estamos hablando de los clientes, de los proveedores, de los trabajadores, de la familia, etc. Y en esta dimensión es qué nivel de contribución le estoy haciendo como empresa a la sociedad, a esos grupos de interés. El desarrollo sostenible tiene la característica especial de que se involucra en la estrategia de los negocios y de manera proactiva prevé y mitiga los impactos negativos y potencia también los positivos en las tres dimensiones. Obviamente, una práctica como la inclusión laboral de personas con discapacidad, pues está enmarcada precisamente en esa tercera dimensión, en la dimensión social del desarrollo sostenible. Hoy existen empresas que han considerado que el desarrollo, y esto para darte respuesta al tema de cómo esto se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay varias empresas que hoy su estrategia de negocios y aún su estrategia de sostenibilidad la tienen alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Humanidad al 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Nosotros repetimos mucho en los diferentes eventos académicos y empresariales. Les recordamos que a propósito de esos objetivos de desarrollo sostenible, si quieren contribuir a ellos, pues les tenemos una gran noticia. Y es que cuando hacemos inclusión laboral de personas con discapacidad, de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, con la inclusión laboral de personas con discapacidad, impactamos 6 de ellos. El primero, el objetivo de desarrollo sostenible número 1, que habla de fin de la pobreza. El objetivo de desarrollo sostenible 4, que habla de educación con calidad. El objetivo de desarrollo sostenible 8, que nos habla de trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo de desarrollo económico 10, que nos habla de reducción de desigualdades. El objetivo de desarrollo 11, que nos habla de ciudades y comunidades sostenibles. Y el objetivo de desarrollo 16, que nos habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Hablando de sostenibilidad, hay quienes afirman que la humanidad hoy se enfrenta a 3 grandes riesgos. Esos 3 grandes riesgos son el agua, el cambio climático y la inequidad. Y pareciera que todos tienen que ver con cosas muy relevantes para el mundo. Pues el agua es la vida de la humanidad. El cambio climático es que si no seguimos siendo responsables, previendo los daños ambientales con nuestro actuar individual y empresarial, pues
tendremos esos efectos tan grandes como el cambio climático. Y la inequidad, porque indudablemente debemos de sanar ese desbalance social que hoy tenemos. Yo, para finalizar en esta pregunta que me hacen, no, quiero mencionar, yo diría que para mí un gran visionario de la sostenibilidad social. Estoy hablando del doctor Manuel Carvajal Sinisterra, expresidente de Carvajal y compañía, que, óigase bien, en el año 1960 pronunció la siguiente frase, la leo textualmente: los negocios no pueden prosperar indefinidamente en un medio social enfermo. Tarde o temprano, los males de la sociedad perturbarán su desempeño. Por eso los empresarios tienen que involucrarse en la solución de los problemas sociales. En mi concepto, en resumen, el mensaje que nos dejó este gran líder empresarial es claro. No pueden existir empresas exitosas y saludables con comunidades excluidas y enfermas. Definitivamente la inclusión laboral debe estar alineada con todo el tema de sostenibilidad en las 3 dimensiones que usted mencionaba. Pero quisiera que nos aclarara ahorita un poco más acerca de cuáles son algunas de las prácticas o tendencias empresariales que están alineadas con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Bien, yo realmente la inclusión laboral de personas con discapacidad está alineada, como tú lo dices, con varias tendencias y prácticas empresariales. Yo arrancaría, más que llamar la tendencia, yo diría que es la gran iniciativa que tiene hoy la humanidad, que es muy importante mencionarla acá, y es la iniciativa de Pacto Global de las Naciones Unidas. Esta iniciativa tiene, para formarnos una idea de la dimensión de ella, tiene presencia en más de 130 países y cuenta con aproximadamente 12.900 organizaciones públicas y privadas adheridas en el mundo. ¿Qué es lo que hace Pacto Global? Su finalidad primordial es promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporativa global que permita precisamente conciliar los intereses de las empresas con los valores y demandas de la sociedad civil. ¿Y eso lo fundamenta en qué? En 10 principios que ya tiene declarados Pacto Global, y que esos 10 principios tratan de 4 importantes temáticas, que son los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción. Las organizaciones adherentes a Pacto Global tienen un compromiso muy claro con esos 10 principios y no es simplemente adherir por adherir, no adhieren por intención, las adherencias se tienen que dar con acciones. Entonces, hay varias organizaciones que están adscritas a Pacto Global y obviamente muchas hacen procesos de inclusión con población vulnerable y entre ellas las personas con discapacidad. ¿Y eso para qué? Para darle respuesta a uno de los principios de Pacto Global, que es el principio 6. Ese principio 6 habla de la no discriminación en el empleo y la ocupación. Indudablemente es la práctica que yo digo que es más relevante que tiene hoy la humanidad en temas de inclusión. Pero hay una práctica que diría yo que más que práctica es una certificación social y es una tendencia que se llama empresas familiarmente responsables. Esta tendencia de empresas familiarmente responsables lo que persigue es humanizar más las relaciones laborales.
sostiene que las organizaciones deben de ejercer actividades tendientes al equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar de las personas, precisamente para que tengamos una mejor sociedad. Este modelo, que se llama EFR o Empresa Familiarmente Responsable, es promovido por la Fundación Más Familia de España. Ese modelo sugiere unos bloques o beneficios entre los cuales yo destacaría dos. Uno que se llama flexibilidad laboral, temporal y espacial. ¿De qué estamos hablando? Este modelo ya hace rato está hablando de la necesidad del teletrabajo. Y el teletrabajo no solamente orientado para que tengamos menos movilidad y generemos menos contaminación, sino el teletrabajo también orientado a darle empleo a las personas que tienen dificultad de movilizarse, a las personas que están en áreas geográficas complejas. Entonces, ese capítulo de flexibilidad temporal y espacial, yo diría que hoy, con la pandemia que tenemos, toma relevancia. Y en esto quiero hacer énfasis. La ley de teletrabajo en Colombia, por ejemplo, si ustedes la leen, arranca con una finalidad específica, y es poderle dar empleo a las personas precisamente con discapacidad y a otra población vulnerable. Pero tiene otro capítulo que es demasiado relevante, que se llama igualdad de oportunidades. Y ese capítulo que tiene esta práctica, lo que las empresas que se certifican, lo que tienen que hacer en ese capítulo es plasmar todas las políticas y prácticas de diversidad e inclusión. Y en el caso fundamental de esta certificación, Fundación Más Familia hace mucho foco en la población con discapacidad. No olvidemos, y podríamos decir que España es de los países que más ha avanzado en el tema de empleabilidad de personas con discapacidad, porque precisamente iniciativas como estas, pues, han hecho que sea muy relevante el tema de la vinculación laboral de personas con discapacidad. Hoy en el mundo hay más de 600 empresas certificadas como familiarmente responsables. No solo del sector económico, se certifican sectores como fundaciones, universidades, colegios. En Colombia hay universidades y colegios, por ejemplo, que están certificados como empresas familiarmente responsables. Recientemente han incursionado entidades del sector público también en Colombia en ese tema. Y hay un dato que es curioso, pero no va a dejar de mencionarlo. Colombia es el segundo país en el mundo en número de organizaciones certificadas como empresa familiarmente responsable. También existe esto hasta ahí el tema de empresas familiarmente responsables. También existe una tendencia muy importante mediante las cuales las empresas optan por un tema que se llama política de respeto por los derechos humanos en el trabajo. Es muy promovida por la Organización de Naciones Unidas. Esta política opera básicamente como un sistema de gestión en el cual se fundamenta no solamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también que se fundamenta en los principios y áreas temáticas de Pacto Global y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Las organizaciones que adoptan esta política se comprometen a adoptar prácticas y comportamientos orientados al respeto por los derechos humanos en el trabajo,
Esto quiere decir que en esas empresas las personas serán seleccionadas independientemente de su raza, de su credo político, de su credo religioso, de su condición social, de su orientación sexual, de su discapacidad, entre otros. Una cosa muy relevante de las empresas que tienen este tipo de prácticas es que fortalecen mucho las organizaciones en temas de diversidad e inclusión, precisamente para eliminar sesgos e imaginarios sociales, yo diría culturales y hasta familiares que traemos, y así tengamos unas organizaciones más abiertas, más diversas, más incluyentes. Particularmente con la población con discapacidad, se manejan muchos imaginarios. Y menciono el que es más común para todos nosotros. Y es el que la gente cree que las personas con discapacidad son enfermas. Eso es un simple imaginario. Las personas con discapacidad no son enfermas, tienen limitaciones. A mí muchos colegas de recursos humanos me preguntaban con cierta frecuencia que si las personas que yo tenía con discapacidad en la empresa eran muy ausentistas. Y la pregunta que yo le hacía era, ¿y usted por qué me dice eso? Y me decía, pero es que es por su enfermedad. Y yo tenía que aclararles que la discapacidad no es una enfermedad. Y otros me preguntaban y me decían, sabiendo que tiene una discapacidad, se deben de accidentar más fácil. Y la respuesta que yo siempre les he dado es, los que son ausentistas y los que se accidentan son los otros, no las personas con discapacidad. Porque al contrario, son personas que cumplen muy fielmente las normas, son muy disciplinadas, pero además entendamos que es de las pocas oportunidades que les va a presentar en la vida de empleo y entonces cuidan su empleo como un tesoro. Cuando hablamos de asesoramiento, tanto de sesgos como de imaginarios, reitero a las áreas de gestión humana de las empresas que definitivamente si vamos a hacer inclusión laboral de personas con discapacidad y queremos ser exitosos, tenemos que hacernos acompañar de entidades expertas que nos puedan precisamente derrumbar y eliminar esos sesgos y nos ayuden a todo ese proceso de hacer una cruzada grande a nivel de la compañía en materia de comunicación, en materia de formación, para que la inclusión sea posible. Otra tendencia que es muy importante mencionar y que está hoy yo diría que es de las más recientes, pero no la menos importante, es una tendencia que se llama capitalismo consciente. El capitalismo consciente es una tendencia que es promovida por John Mackay y Raj Sisodia. Ellos sostienen que el capitalismo requiere un nuevo fundamento ético. Dicen que las empresas conscientes creen que crear valor para todos es un elemento intrínseco del éxito. Consideran que hay dos grupos de interés que son relevantes para ellos. Esos dos grupos de interés son las comunidades y el medio ambiente. Y ellos creen que crear valor para las comunidades y el medio ambiente es la manera como ellos funcionan. Y lo dicen abiertamente, que hace parte de su filosofía empresarial. Este modelo de capitalismo consciente sostienen ellos que está construido a crear un mundo más humano y más cooperativo. Hacen un llamado para que los líderes empresariales creen un mundo en el que todos vivamos con un propósito, vivamos con amor y con creatividad.
hablan ellos de un mundo de compasión, de libertad y de prosperidad. Un tema muy relevante que trae el capitalismo consciente es que hablan de que las empresas deben de tener siempre un propósito superior de contribución en la sociedad. E invita a los empresarios a hacerse la siguiente pregunta. Si yo no existiera como empresa, ¿qué le pasaría a la sociedad? Y esa pregunta va orientada es un poco a entender qué tanto estoy contribuyendo yo con la sociedad. Algunas empresas que podemos mencionar en el mundo que están promoviendo, y más que promoviendo no, están practicando el capitalismo consciente. Puedo mencionar a IBM, a World Food Markets, a Starbucks, a Apple, a Novartis, entre otros. En línea con el denominado capitalismo consciente, recientemente se escucharon las voces de una de las economistas más destacadas del mundo hoy. Es la italo-estadounidense Mariana Mazzucato, quien considera que debemos de aprovechar la pandemia para pensar en un capitalismo diferente. Textualmente dice, no podemos volver a la normalidad, porque lo normal es lo que nos metió no solo en este caos, sino también en la crisis financiera y la crisis climática. El capitalismo se puede orientar hacia un futuro innovador y sostenible que funcione para todos, no para unos pocos. Me parece muy relevante la reflexión que hace este economista, la cual, reitero, hoy en el mundo es una de las voces más autorizadas en la economía. Las empresas de capitalismo consciente en el mundo para ser consecuentes con esa filosofía, lo que hacen es tener prácticas que digan qué tan importante para ellos es esos dos grupos de interés, la comunidad y el medio ambiente. Y no dejo de mencionar una práctica que existe hoy en México. Resulta que Starbucks, que es una de las empresas que promueve capitalismo consciente, tiene como en sus tiendas, se dio cuenta que en México había un gran desempleo en las personas mayores y abrió tiendas en las cuales son atendidas por personas entre 60 y 65 años de edad. Entonces uno ve que hay una sensibilidad muy grande frente a lo que está pasando en las comunidades. O sea, estas empresas de capitalismo consciente siempre están leyendo qué es lo que pasa en el contexto, en sus comunidades, e intervienen y generan acciones para mejorar esos desbalances. Como podemos ver, estas empresas son más sensibles a la inclusión de población vulnerable y obviamente tienen mayor apertura hacia la diversidad y la inclusión, pues y entre ellas la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Muy interesante todo lo que nos ha venido mencionando, doctor Julio, y sobre todo esto último relacionado con el capitalismo consciente. Pero para terminar, quisiéramos que nos pudiera ilustrar acerca de cuáles son esas lecciones aprendidas que le ha dejado a usted desde el 2008 hasta la fecha, la experiencia de trabajar por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Muy bien. Yo diría que la primera lección es que la discapacidad no se encuentra en el cuerpo de las personas. La discapacidad definitivamente está en las barreras y en los entornos que pone la sociedad. Y también está en la mente de las personas con imaginarios sociales y sesgos personales. Otra lección que he aprendido es que yo siempre he dicho que yo antes era una persona con discapacidad visual, porque yo no veía la discapacidad. Me siento afortunado de haberla podido ver o desarrollar esa capacidad de verla, percibirla y sentirla. Y quisiera que las organizaciones desarrollen esa percepción y se comprometan con la inclusión de personas con discapacidad. Lo dije en una pregunta anterior, pero lo reitero. He aprendido que la discapacidad tiene una hermana muy perversa y es la pobreza, razón por la cual hay doble motivo para trabajar por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho al empleo, como cualquier ciudadano. Y la inclusión, he aprendido que es un asunto de derechos, de dignidad humana y de autonomía. Lo único que nos piden las personas con discapacidad es que ellos se puedan desempeñar autónomamente en nuestra sociedad. No olvidar nunca, también he aprendido eso, que el trabajo es lo que nos dignifica como seres humanos. El trabajo es lo que nos permite avanzar en la vida social, familiar y económicamente. Sin oportunidades laborales para las personas con discapacidad, ellas seguirán viviendo en un círculo de exclusión y de pobreza. Por fortuna, las organizaciones que hacen hoy inclusión laboral de personas con discapacidad han tomado conciencia que además de crear valor económico para sus organizaciones, deben de crear valor social. Y eso es muy relevante. Hablamos mucho en este país de paz. Y yo soy un convencido que la paz no es un documento escrito. La paz es una construcción colectiva, la cual solo es posible cuando actuamos con conciencia social, equidad e incluimos a los otros. Esa es la verdadera paz. También he aprendido que la discapacidad es un tema natural que hace parte de la diversidad. No hay seres perfectos. Debemos de aceptar y convivir precisamente con la diferencia. No debe, y un aprendizaje personal es que no debemos de percibir la inequidad desde la comodidad de los miradores o balcones de nuestra situación personal. Debemos mirarla desde la horizontalidad y realidad de las calles y caminos de la desigualdad. Lo único claro y cierto que nos dejará la pandemia es más pobreza y más inequidad. La desigualdad entonces no se puede volver paisaje. Debemos de recuperar la capacidad de conmovernos frente a las necesidades de la población vulnerable y de los invisibles. Pienso que como sociedad, como empresarios, como Estado, debemos de aportar para terminar con la indiferencia frente a lo que yo denomino la
silenciosa exclusión de la sociedad, como lo es la discapacidad. Ahora que las entidades públicas están obligadas a hacer vinculación de personas con discapacidad, quiero aprovechar para darles un mensaje, que se comprometan genuinamente con la vinculación de las personas con discapacidad, no para cumplir la ley, no para cumplir una cuota o un porcentaje a la que estoy obligado legalmente, sino para saldar una deuda social histórica que el Estado tiene con las personas con discapacidad al negarles por tantos años su sagrado derecho al trabajo. Reitero también a las áreas de talento humano de las organizaciones que se inicien próximamente en procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad, que se acompañen siempre de entidades expertas para que sus procesos de inclusión sean definitivamente exitosos. Finalmente, recordarles a las organizaciones y empresas que cada vez que le dan la oportunidad laboral a una persona con discapacidad, no solo están creando un empleo, están generando autonomía a un ser humano que tiene el derecho, como todo ciudadano, de desarrollarse económica, social y familiarmente, para poder tener una vida digna, con un efecto social muy importante, y es que no solo estás generando un empleo, también estás sacando una familia de la pobreza. Pues muy interesante todo lo que nos acaba de mencionar, doctor Julio César. Le agradecemos muchísimo toda la ilustración que nos ha dado alrededor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y las recomendaciones que le ha hecho al sector empresarial para que tome la decisión finalmente de vincular personas con discapacidad de manera sostenible en sus organizaciones. Entonces, muchas gracias por todo y pues esperamos que este mensaje haya llegado finalmente a los empresarios.